Saludos mis amigos, estamos por aquí de nuevo compartiendo con ustedes algunos temas muy importantes que afectan a todos los que habitamos este planeta Tierra. Am, Recientemente, el pasado 14 de enero, se cumplieron 100 días de la guerra en Gaza. Como ustedes recordarán, el 7 de octubre pasado, Israel fue víctima de un ataque del, del grupo fundamentalista Hamas, causando unos 1.200 decesos entre los israelitas y más de 130, 140 personas privadas de su libertad con paraderos inciertos hasta ahora. Ese ataque sorpresivo ha provocado la reacción, naturalmente, de la nación israelita, que para la opinión de muchos, diríamos que la mayoría de los medios de comunicación en el mundo, de los líderes mundiales, de observadores de todas las áreas del quehacer humano, han visto una respuesta desproporcionada por parte de Israel hacia los habitantes de Gaza, especialmente porque la mayoría de las víctimas, que ya pasan los 25.000, son mujeres, niños y hombres, digamos, civiles, personas que no están involucradas directamente en enfrentar a la nación israelita. Bueno, esto ha causado, por supuesto, un número alto de reacciones, opiniones que van y vienen. Esta semana, la Corte Internacional de Justicia en la ONU le ha pedido a Israel que baje la intensidad, que no vaya a convertir esto en un genocidio, que para muchos ya lo es, por la cantidad de víctimas que se ha cobrado esta guerra. No le han pedido a Israel todavía que detenga los ataques, lo cual es el deseo de muchos. Es lo que debería pasar para la mayoría que observan este conflicto con mucha preocupación. Hay mucho dolor, mucha tristeza, hay una serie de consecuencias derivadas de la guerra en esa región, justamente el hambre, las enfermedades, en fin, se multiplican por causa de este conflicto. Y lo que más llama la atención justamente es que sea Israel el que está protagonizando este conflicto y los palestinos por otro lado. Pero lo que llama la atención del mundo occidental especialmente es justamente el papel de Israel. Y resulta así porque Israel está enraizado en nuestra cultura, en nuestra religión, en nuestros valores cristianos más profundos. Nuestros héroes desde niños han sido personajes judíos, israelitas: Moisés, David, Sansón, Esther. Son personajes judíos, pero que están en nuestra memoria colectiva, la memoria de la humanidad, especialmente en Occidente, en la mayoría de los países de base cristiana, pues estos personajes son personajes que forman parte de nuestra vida, de nuestro acervo cultural, religioso, espiritual. Así que por eso Israel siempre lo que hace va a llamar la atención del mundo cristiano, especialmente, y de otros también, pero especialmente el mundo cristiano. Ahora, esta interés que despierta la nación de Israel tiene que ver también con la posición que algunos tienen con relación a cómo ve Dios a Israel, o qué relación tiene Israel con Dios todavía, si sigue siendo el pueblo escogido de Dios, si todavía Dios considera a Israel como su pueblo especial, distinto y diferente a todos los pueblos de la tierra.
Eso es lo que vamos a conversar un poco aquí en este tema, ¿no? Pues Israel, primero que nada, debemos reconocer que el mundo tiene una deuda muy grande con el pueblo judío. Digamos, el legado que ha dejado el pueblo judío al mundo es impresionante. El conocimiento del Dios de los cristianos, pues es el Dios de los judíos, es el Dios de Abraham. El monoteísmo ético que enseñó Abraham en aquellos años, allá unos 2000 años antes de Cristo, en las tierras de Canaán, pues ese Dios que él enseñó al mundo es el Dios que ha pasado a nuestras culturas, a nuestra sociedad, a través del cristianismo. Pues el cristianismo mismo nace siendo judío. Así que Israel le ha dejado un legado enorme a la humanidad. Los 10 mandamientos, por ejemplo, que es un código legal extraordinario, insuperable en todos los códigos legales, morales y civiles que han habido en las distintas civilizaciones a través de la historia humana. Ese código de los 10 mandamientos ha servido como base incluso para constituciones de países y es un referente para la humanidad entera. Además de otros aportes, pero el más importante, incluso el mismo Cristo, el fundador, el centro y la esencia del cristianismo, fue judío. Nace judío. Fue engendrado en un vientre judío. Se crió, se levantó, se educó, se formó como un judío, porque esa era su identidad, esa era su raza desde el punto de vista humano. Naturalmente los cristianos entendemos que hay una unión de lo divino y lo humano en Cristo, pero el mismo apóstol Pablo reconoce ese aporte que le da Israel al mundo cuando dice allá en Romanos 9:5, pues que de los israelitas pues son el pacto, las promesas, los patriarcas, y además de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Pablo reconoce el aporte que la nación judía le ha dado al mundo. ¿Sí? Los cristianos somos de herencia judía, así que nuestra de herencia, me refiero a los conceptos, a la doctrina, al conocimiento de Dios, de modo que podríamos decir que nuestra cultura es judeo-cristiana, nuestra religión es judeo-cristiana, porque esa es su raíz fundamental. Así que el aporte para los judíos es enorme. Hay un libro que usé mientras enseñaba la cátedra de Historia de Israel en el seminario adventista en Venezuela. Se llama La Historia de los Judíos, de Paul Johnson, un libro extraordinario, muy denso, pero es una verdadera joya donde él recoge de manera magistral los detalles más importantes de la historia judía y menciona también los grandes aportes que esa nación, esa raza le ha dado al mundo entero. Así que hay que reconocer ese aporte y ese legado que el mundo y la humanidad le deben al pueblo judío. Eso es importante reconocerlo. Y digo esto porque el conflicto como este, que ciertamente ha causado mucho desagrado por la manera desproporcionada como Israel ha respondido a estos ataques y las masacres que se están cometiendo allí contra esta población indefensa, ha hecho que de alguna forma el antisemitismo histórico reviva ese odio visceral, ancestral hacia el pueblo judío, reviva, y entonces mucha gente hoy justamente esté reafirmando en su corazón, en su mente, que el pueblo judío básicamente es malo, es indeseable. Y esto también ha sido alimentado desde el mismo cristianismo. Tanto católicos como protestantes
Han visto también en el pueblo judío como básicamente el pueblo anticristo, el que rechazó a Jesús, el que lo crucificó, el que lo humilló, en fin. Y entonces alimentan ese sentimiento de desprecio y de rechazo hacia el pueblo judío. Y a veces todavía se escucha, alguien puede decir, bueno, los judíos mataron a Jesús, lo cual no es verdad. Es una declaración incorrecta, injusta, decir que los judíos crucificaron a Cristo. Es un proceso, es un tema que tiene muchas vertientes teológicas, proféticas, de modo que no es propio decir que los judíos mataron a Cristo. Más bien diríamos la dirigencia de turno no se entendió con Jesús, con su mensaje, distorsionaron sus palabras, en fin, y terminaron llevando a Cristo a ese juicio mal llevado, por cierto, y finalmente su muerte en la cruz del Calvario. Pero la verdad es que Cristo murió por todos nosotros. Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Entonces, no es correcto ver a Jesús como víctima de una raza, víctima de una nación. Más bien, Jesús es la víctima del pecado. Es la visión bíblica. Cristo es entregado por nuestros pecados. Que la nación judía jugó un papel allí, pues sí, los dirigentes, pero los discípulos eran judíos. Los primeros cristianos, en su mayoría, judíos. Los más de 3.000 que se bautizaron en aquella gran predicación que tuvo el apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando comenzaba la iglesia cristiana como tal, pues todos judíos. Así que no podemos nosotros alimentar ese sentimiento antisemita basándonos en una comprensión distorsionada de lo que realmente dice la palabra de Dios. Pero ciertamente el pueblo de Israel, digamos, tiene un lugar importantísimo, como ya hemos dicho, en el legado que deja para el mundo, como Dios hace un pacto, hace una alianza con este pueblo, lo considera un pueblo especial, desde el mismo momento en que Dios se le aparece a Abraham, lo llama, lo saca de Ur de los Caldeos, que es más o menos como decir la actual Irak, lo saca de allá de ese territorio, hace un pacto con él, en Génesis 12, 1 al 3, Dios le dice entonces que iba a ser de su descendencia una gran nación y a través de su descendencia iba a bendecir al mundo entero. Ese es el pacto que Dios hace con Abraham. Luego va a hacer Dios nuevamente un pacto años más tarde con Israel, otra vez a través de Moisés. Allí en Éxodo 19, él le repite a Moisés y a través de él al pueblo el deseo de convertirlos en una nación especial. Dice en Éxodo 19, 5 y 6, dice, ahora pues, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Este es el pacto, la alianza que confirma Dios con Israel en tiempos de Moisés, el gran legislador y fundador de la nación israelita. Años más tarde, entonces, con la monarquía, cuando David asume el poder como rey de todo Israel, entonces él también va a recordarle a su pueblo, a través de David, el deseo que tiene de hacer de ellos una nación especial, de hacer de ellos un pueblo particular sobre la tierra, con un propósito naturalmente, y el propósito es justamente bendecir a todo el mundo para dar el conocimiento del verdadero Dios y de las
preciosas verdades que el Señor encargó en manos del pueblo de Israel. Fíjense, por ejemplo, aquí en 2 de Samuel, capítulo 7, en el verso 10, Dios le dice a David: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Más adelante les dice en el verso 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Fíjense los términos que usa este texto, ¿no? Para siempre y eternamente. Esto es lo que se llama la teología de la realeza, es decir, la convicción que tenían los israelitas de que este pacto que Dios hizo con David es inquebrantable, es decir, que siempre Dios iba a ser el Dios único para Israel, que Israel siempre iba a ser su pueblo y que en el trono de Israel siempre habría un descendiente de David. Dice más adelante en el 24: porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Entonces, pasajes como estos alientan, especialmente a los judíos, por supuesto, y a algunos cristianos que también creen en la exclusividad permanente del pueblo de Israel, de que esto siempre será así, que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y que al final de la historia de la humanidad, pues Israel ocupará ese lugar de privilegio entre todas las naciones de la tierra, y la Jerusalén literal se convertirá en la capital del mundo. Estos pasajes, por supuesto, están basados en el Antiguo Testamento y alientan ese tipo de idea, ese tipo de pensamiento. Justamente desde ese punto de vista, cuando ven el conflicto de Israel con cualquier otra nación árabe o lo que sea, siempre van a ver a Israel como el pueblo predilecto, siempre van a ver a Israel como el pueblo que Dios ha escogido, y todos los demás son intentos del enemigo, de Satanás, para estorbar el plan que Dios tiene para Israel. En el Nuevo Testamento, cuando nace la iglesia cristiana, como dijimos, nace en el seno de la nación judía, sus primeros fundadores, los apóstoles, fueron judíos todos. Sin embargo, es interesante ver cómo hay un cambio ya en el Nuevo Testamento con relación a la posición que Israel ocuparía delante de Dios. Y eso va a ser especialmente a partir del desarrollo de la teología paulina. El apóstol Pablo va a desarrollar una teología que es realmente, algunos piensan, Paul Johnson, por ejemplo, piensa que Pablo es realmente el fundador del cristianismo, porque fue él quien elaboró toda una teología sistemática alrededor de la persona y la obra de Cristo. Sin duda, pues no podemos soslayar la importancia del apóstol Pablo en la idea, en la doctrina cristiana. Entonces, ¿qué enseña Pablo acerca del pueblo de Israel? Uno de los lugares más interesantes para conocer la posición de Pablo es justamente la epístola de Pablo a los romanos. Allí, desde el capítulo 9 hasta el 11, el apóstol se va a dedicar a desarrollar justamente este tema de la elección de Israel. Y muy interesante lo que el apóstol Pablo menciona allí, ¿no? Dice en el capítulo 9, el versículo 1 en adelante, dice Pablo: les digo la verdad en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo mismo quisiera ser anatema, dice él, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, lo que les había mencionado hace un momento, ¿no? Entonces luego viene lo que dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es un punto importante, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces quiere decir que existe la posibilidad de ser contado
como israelita sin ser judío. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces luego dice, no por ser descendientes de Abraham, verso 7, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En pocas palabras, Pablo dice que a través de la fe en Cristo, y eso lo desarrolla también en la famosa carta de Pablo a los Gálatas, los que creen en Cristo se hacen herederos de todas las promesas hechas a Israel. Entonces Cristo, que es la simiente de Abraham, así dice Pablo dice que Cristo es la simiente de Abraham, a través de esa simiente se va a bendecir a todo el mundo. Entonces Pablo lo que dice es que la promesa hecha por Dios a Abraham se cumple a través de Cristo. Esto, por supuesto, un judío no lo acepta, no lo va a aceptar, pero es el fundamento del pensamiento cristiano. Es a través de Cristo como la promesa hecha a Abraham se cumple para bendecir a todas las naciones. Ahora, no vamos a llegar a ser israelitas por circuncidarnos literalmente en la carne o por hacernos prosélitos judíos. No, vamos a llegar a ser parte del pueblo de Dios al creer en Jesucristo y aceptar por la fe el don de la salvación que tenemos a través de Él. Y así nos hacemos herederos de todas las promesas que Dios le hizo a Israel en el pasado, para llegar a cumplirse de una manera mucho mayor. Todas las promesas que Dios le hizo a Israel en el pasado eran promesas condicionales y de alcance, ciertamente también de alcance global, pero estas promesas se magnifican a través de Cristo, y entonces la iglesia cristiana, la heredera de todas esas promesas, va a alcanzar un cumplimiento muchísimo mayor, gracias a la fe en Cristo. Aquí en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo va a desarrollar algunas ideas muy interesantes. En el capítulo 11 él habla, por ejemplo, de la raíz y de las ramas injertadas. Entonces, él menciona que Israel es la raíz y nosotros los gentiles, por decir a todo el resto del mundo que no es judío, son ramas injertadas en el tronco. Entonces miren cómo él dice. Dice aquí en Romanos capítulo 11, versículos 15 en adelante, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, es decir, tú como gentil, como persona no judía de nacimiento, has sido injertado, es decir, ahora eres parte del árbol, eres parte del pueblo y estás participando de la raíz y de la rica savia, es decir, has llegado a beneficiarte de todo el tesoro, de toda la riqueza espiritual que Dios entregó al pueblo judío. Ahora tú la recibes por medio de la fe en Cristo, quien te injerta en el árbol. Entonces luego él dice, no te jactes, importante esto, no te jactes, versículo 18, contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Entonces, aquí el apóstol Pablo pone un punto de equilibrio muy importante. Es reconocer que el pueblo judío son nuestros antepasados espirituales. Ellos son la raíz, nosotros somos las ramas. El fundamento está allí. Por eso Jesús, cuando conversó con la mujer samaritana y la mujer quiso entrar en una discusión religiosa con Jesús, Jesús estaba interesado en otra cosa, estaba interesado en su salvación, más que en discusión de detalles teológicos. Sin embargo, cuando la mujer le introdujo el tema de dónde es el lugar genuino donde se debe adorar, la samaritana, por supuesto, es un grupo que salió del tronco judío, ellos armaron una religión aparte,
Y ellos insistían en que su lugar de culto, que estaba en Gerizim, era el lugar correcto de adoración y no el templo en Jerusalén. Pero Jesús les dijo, mira, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Dice Jesús identificándose él como judío. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Es a través del pueblo judío como el mundo alcanza la salvación. Eso es así, eso es bíblico, eso es histórico. Entonces, nuestra relación con el pueblo judío debe ser una de respeto, de admiración. Ya no como el pueblo único, porque ahora todos nosotros nos integramos a un solo pueblo de Israel, donde hay judíos y gentiles. Miren cómo dice el versículo 23. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Le está hablando a unos creyentes gentiles, no judíos. Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Interesante el versículo 26. Una mejor traducción es, y así todo Israel será salvo. No y luego, sino, y de esta manera todo Israel será salvo. ¿Y qué es todo Israel? Judíos y gentiles. Ese es todo Israel. Todo Israel será salvo porque todos los gentiles agregados, anexados al tronco, llegamos a ser parte de el pueblo de Dios. Por lo tanto, podemos, tanto judíos como gentiles, disfrutar y aferrarnos a las promesas y a la salvación que Dios nos da a través de la persona de Jesucristo. Ciertamente este conflicto en Gaza es doloroso, muy difícil. Actualmente siguen muriendo cientos y miles de personas inocentes y no se puede justificar bajo ningún concepto una masacre de esta naturaleza. Ahora, nosotros como cristianos no participamos, no apoyamos ningún tipo de conflicto bélico donde haya derramamiento de sangre. Y miramos a Israel como, no como cualquier otra nación, porque ciertamente ya hemos visto que son especiales por lo que recibieron y por lo que nos han dado. Pero no son el pueblo único y exclusivo que va a recibir la bendición de Dios, sino que ahora todo el mundo, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, en Cristo Jesús somos herederos. Ahora, ¿qué es lo importante? Digamos que quisiera yo destacar en todo esto, que aunque la guerra es desagradable, no estamos de acuerdo con lo que está pasando, tampoco alimentemos el odio racial o étnico o hacia ninguna nación en particular. Como cristianos estamos llamados a brindar amor, respeto a todas las naciones, a todas las razas. La discriminación de cualquier tipo no puede ser practicada ni aceptada por ningún cristiano que ha aprendido de Cristo el mensaje de amor a toda la humanidad. Seguiremos conversando de este tema tan interesante en un próximo video. Que Dios les bendiga abundantemente y sigamos firmes en la palabra de Dios y en sus promesas para todos nosotros. Si es de tu agrado, no olvides darle un like o me gusta a este video, y si tú no te has suscrito, puedes hacerlo y estarás recibiendo notificación de futuros videos como este y otros que hemos compartido. Dios te bendiga ricamente.